Hola creadores, muy buenas a todos. Bienvenidos otro día más a mi canal. En este video te quiero explicar paso a paso cómo hacer una base de cemento para ducha. Espero que este video te ayude en tu próximo proyecto. Ahora sí, vamos con la intro. Aquí en estos momentos lo primero que estoy haciendo es, después de haber escuadrado el piso y que todo me haya quedado perfectamente cuadrado, todas las esquinas, hacia aquí y eso, estoy haciendo el muro de madera. Este muro lo hice utilizando unas maderas que le dicen aquí 2x4, o sea, serían 2 pulgadas por 4 pulgadas, pero yo los llevé a la sierra y los corté un poco más estrechos. Exactamente los dejé a 2 pulgadas un cuarto. ¿Por qué hice esto? Porque si tú lo haces del ancho que viene la madera, que viene siendo unas 3,5, en el momento que le pongas el revestimiento del concreto más la losa, pues te va a quedar muy ancho. Entonces lo que yo hice exactamente fue coger las maderas, los llevé a la sierra y los dejé a 2 un cuarto. Esto cuando yo ponga el revestimiento de cemento y le instale la losa, pues me va a quedar a 4 pulgadas. Así lo medí yo. Y echándole la mezcla también, poniendo la parte de la mezcla, me va a quedar exactamente 4 pulgadas. Esto es un tamaño decente para un muro. Entonces utilicé ahí 2 maderas, una abajo y una arriba, para que me quedara una altura prudente. Ahí estaba un poco largo la madera, y lo que hice fue terminar de recortarla para que me quedara perfectamente junto con los otros. Esto es algo bien sencillo, lo puedes hacer utilizando cualquier tipo de madera. Yo usé una madera que viene tratada, o sea, viene con su resina, porque como esta madera nunca se va a mojar, pero es la madera que recomiendan para cuando hay humedad, para cuando se va a poner en baño y esas cosas. Entonces esa es la madera que yo utilicé, y por eso es que te lo explico aquí. Acuérdate siempre de fijar bien la madera al piso. Yo lo hice primero con unos tornillos de unas 3 pulgadas y después la otra se la fijé arriba con los mismos tornillos de 3 pulgadas. Aquí en esta otra parte del video lo que estoy haciendo es marcando cuál va a ser el nivel de cemento que voy a colocar ahí. Esto lo hice con una tabla de 3/4 de pulgada, para yo tener para saber la medida exacta de que va a llevar todo el cemento y no pasarme cuando lo esté echando. Lo marcas bien con el lápiz, márcalo muy bien para que lo puedas ver en el momento que estás echando el cemento, no se te tape el lápiz, y entonces eso te va a servir de una guía, ¿ves? Ahí lo vas marcando por toda la parte del cemento, por toda la parte de la madera, perdón. Ahí si ves, quedó perfectamente nivelado, y la mejor manera es esta, usando la misma tabla, y te va a quedar exactamente igual. En esta parte vamos a echar ya la primera mezcla de cemento. Acuérdate de tapar yo lo hice con cinta de carrocero, tapé lo que fue el desagüe, para que no se vaya a echar nada de cemento por ahí, porque después podemos terminar dañando el desagüe, y entonces no queremos eso, porque tendríamos que hacer una reparación. Y la parte más fácil es taparla con esta cinta de carrocero, y ya por ahí no se va a ir nada. Esta mezcla de cemento que voy a utilizar tiene que ser una mezcla un poco seca. El cemento no puede estar muy mojado,
porque sería entonces un poco difícil de anivelarlo y de que se quedara en la posición que nosotros queremos. Aquí lo que voy haciendo es que lo voy cogiendo y lo voy echando, y si tienes que darle un poco duro. Yo utilizo esta cuchara grande, si tú quieres puedes utilizar una llana o puedes usar otra cuchara más pequeña. A mí me gusta esta grande porque le puedo ir dando arriba y se va aplanando. Y entonces con la misma madera que hice la guía anteriormente, lo que hago es que la pongo delante del cemento, y entonces voy viendo la guía que ya pinté atrás con el lápiz más la madera, y entonces tengo que ir haciendo un muro completo alrededor de la base completo para que me quede un muro de cemento, que es lo que estoy haciendo en este momento. Eso lo vamos haciendo por todo el borde, por donde quiera que marqué la línea anterior. Así lo vamos a ir haciendo. Recuérdate de presionarlo bien duro para que la mezcla quede bien sellada, y así va a quedar el muro cuando lo termine. Ahora aquí lo que hice fue que vertí cemento y que viene muriendo hasta lo que es el desagüe desde el murito. Ya eso va a traer una caída que va a quedar muy bien en el momento que termines de echarlo. Tómense trabajo haciendo esto para que te quede muy bien. Usa el nivel, porque acuérdate que esto es cemento, y ya después que lo terminemos pues ya va a quedar mal si no lo haces bien. Lleva tiempo, pero queda muy bien. Cuando el cemento ya está bien seco, en mi caso se demoró 24 horas, yo también utilicé un ventilador grande, se lo puse y secó perfectamente. Aparte el clima no estaba malo, ni que hubiera humedad ni nada de eso, pero si usas un ventilador grande como usé yo, se va a quedar muy bien seco. Aparte del cemento ya estaba un poco seco. Ahora lo que voy a hacer es instalar este rollo de PVC que no va a dejar que se filtre nunca. Acuérdate que este es un piso de madera y no podemos tener ninguna filtración de agua porque terminaríamos pudriendo la madera. Aquí viene un manual de cómo instalarlo. Yo en mi caso no lo voy a utilizar, y tú tampoco, porque ya tienes este video y vas a saber cómo usarlo. Este PVC es muy fácil, lo vas a coger y lo vas a instalarlo. Yo lo fijé con tornillos a la madera que están atrás y lo pones muy bien estirado para que no quede ninguna vuelta ni quede nada. Ahora lo que he hecho es un poco de silicona ahí, porque después tengo que hacer un corte para poner otra vez el desagüe, y entonces para que no vaya a haber filtración de ningún tipo se recomienda que eche un poco de silicona. Y ya no va a quedar ningún desagüe. Pasa tiempo estirando bien la lona. Ahora lo que estoy haciendo es sacando los tornillos. Los tornillos que trae esto, solamente le haces un corte arriba del tornillo pequeño, y entonces lo empujas con el dedo y ya el tornillo va a salir. No trates de hacerle un círculo ni nada, porque te vas a terminar dañando la lona, porque la vas a abrir mucho. Un cortecito y empujas y la cabeza del tornillo va a salir, y así lo dejas. Entonces así después cortas ahí en una cruz lo que es la parte del desagüe, para que te quede un círculo, pero que sea bien exacto, para que no cortes más de la lona de lo que tienes que cortar. Y ahí instalas la otra pieza. Aquí en una parte del video te voy a estar dejando la imagen del desagüe que lleva, que esto es una pieza que son 3 piezas. Ahí estaría instalando la segunda pieza, le ponemos los tornillos que están arriba, y entonces ya quedaría listo para echar la otra parte de cemento, que es la que va a llevar. Después que ya instalamos el PVC y ya quedó bien atornillado al muro, te puedes ver, cortamos el exceso de PVC que faltaba, y ahí lo dobla y lo instala, o sea, pones los tornillos por la parte de afuera del PVC, nunca por dentro, para evitar filtraciones. Entonces volvemos a hacer la misma mezcla de cemento que hicimos el día antes, y vuelves a marcar otra vez en el PVC la raya yo lo hice con esta madera de 3/4 pulgadas. Tú, si quieres hacerlo, lo puedes hacer con una madera un poco más ancha. A mí me quedaba bien así.
porque tampoco el muro lo hice tan grande. Y entonces yo te recomiendo que uses esta misma, una madera de 3/4 pulgadas, y vuelves a hacer el muro completo que ya hiciste anteriormente. Esto para volver, este muro te sirve para la caída que tenemos que hacer después sea más fácil. Acuérdate siempre de aplastarlo bien. Sí lleva su tiempo, pero es algo que tiene que quedar bien hecho, porque ya después, cuando el cemento se pone duro, no hay vuelta atrás. Aquí estoy usando una cuchara un poco más pequeña, pero igual en otras partes me ayudé con la cuchara grande cuando tenía que dar más duro para que el cemento quedara bien comprimido. Y eso, si te estás viendo, queda muy bien el muro. Y ahora lo otro que hice fue instalar la parte del desagüe, lo que se va a ver, la rejilla esta, y a esta rejilla le coloco unas piedrecitas pequeñas abajo para que pueda drenar el agua que queda ahí en el borde. Esa agua va a drenar al mismo desagüe, porque el desagüe trae unas rayitas que hace que drene el agua. Entonces la mejor forma, en vez de echarle cemento, pues le pones estas piedrecitas, y ya de ahí entonces empiezas a fundir el cemento otra vez. Pero esta piedrecita te va a ayudar a que no se quede el agua. Aquí ahora, después que viertes otra vez el cemento y eso, tienes que ver bien que la rejilla te quede 3/8 de pulgada por arriba del cemento, para que todo tenga la caída, pero tiene que quedar 3/8 de pulgada por arriba, porque ahí va la losa. La losa tiene que quedar flush con eso. Y así ha quedado ya nuestra base de cemento, ya está totalmente instalada. Ya lo otro que seguiría sería esperar que se seque para comenzar a instalar la cerámica, y va a quedar muy bien. Bueno, espero que te haya gustado el video y espero que te sirva en tu próximo proyecto. Así que nos vemos.